Hola, feliz año, feliz 2026, 27 iba a decir. Espero que tengan este año lleno de amor. Espero que todos estemos conectando con el corazón de la vida, que es lo que realmente como seres humanos, no quiero decir es lo que tenemos que hacer, pero es lo que deberíamos de hacer, cultivar eso. Yo he recibido mensajes, he canalizado mensajes de sí, todo está perfecto, espiritualidad se está abriendo mucho y me da mucho gusto, pero no pierdas esta conexión humana, ¿verdad? Dale importancia a poder ser un ser humano lleno de luz, de amor, de bondad, de compasión. Entonces seguimos con la lectura y pues es interesante porque iniciamos el año, arrancamos el año con el capítulo 5. Y el capítulo 5 habla de la renuncia. Me interesa muchísimo. En tibetano renuncia se dice Ninjung. Ninjung expresa el sentido de abandonar definitivamente un lugar. Significa salir. Renuncia no tiene la misma connotación en tibetano que en español, lo cual se asocia con algo doloroso. Por ejemplo, en español decimos renunció a su patria, renunció a su riqueza, renunció a su patrocinador. Siempre tiene el sentido de abandonar algo, pero en la implicación de jalar y arrancar desde la raíz. En otras palabras, renuncia nos da la idea de lamentar tener que darle la espalda a algo deseable. Por eso, cuando alguien en los círculos budistas dice, tienes que renunciar a algo, todos hacemos caras y decimos, ¡ah, qué horror! El significado de renuncia es un poco distinto en tibetano. Por ejemplo, si tuviéramos que decirles a nuestros hijos que tienen que dejar de jugar con sus juguetes, les resultaría muy doloroso. Pero conforme crecen los niños, dejan de estar fascinados por los juguetes. Los superan. Abandonar sus juguetes no les parece una renuncia, simplemente es parte de crecer. Del mismo modo, durante la primavera y el verano, los árboles están llenos de hojas. Hay resistencia si tratamos de arrancar las hojas de sus ramas. Pero cuando llega el otoño, las hojas se caen espontáneamente y ellas mismas se separan del árbol. La renuncia se relaciona estrechamente con ese sentido de separación. Por fuera parece que abandonamos algo e incluso que hay dolor, pero por dentro se ha superado el interés hacia eso. Las cosas se separan de manera natural. En las décadas de 1960 y 1970, algunos occidentales viajaban a la India en busca de verdades espirituales. En esos viajes había personas que provenían de familias pudientes y acaudaladas. Tenían mucho a que renunciar. Con alegría dormían en posadas sucias y se alimentaban de cosas prácticamente incomibles, porque recibían mucho más de vuelta. No les parecía que fuera de valor lo que abandonaban. Cuando Buda abandonó su palacio, toda su riqueza y familia, no tuvo ni el más leve remordimiento. Estoy segura de que lo único que sintió fue una punzada en el corazón por el bienestar de su esposa y su pequeño hijo. Pero él se dirigía a la liberación espiritual, que es mucho más vasta, mucho mejor que cualquier cosa que pudiera haber dejado atrás. Aún la pérdida de su hijo palidecía frente a todo lo que había por ganar.
y no solo para él, sino que todos los seres. Algunas feministas se molestan bastante con el Buda por haber abandonado a su esposa y a su pequeño hijo. Pero si no hubiera renunciado a su vida principesca, ni siquiera podríamos investigar la naturaleza de nuestras vidas como lo hacemos ahora. Tenemos que establecer valores en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente nos importa en esta vida? Si no nos hacemos estas preguntas, entonces solo vagamos sin rumbo. Solo tratamos de mantenernos cómodos. Para tener una dirección determinada, necesitamos establecernos un propósito. Necesitamos preguntarnos, ¿qué significa vivir bien la vida? Una vez que habemos establecido nuestro propósito, necesitamos encontrar qué cosas nos llevan por ese sendero y qué cosas son meras distracciones. Wow. Muchas personas se preguntan cómo lograr la iluminación y muy pocas se preguntan cómo desarrollar una renuncia genuina. Esas cuestiones son similares a preguntar cómo podemos cultivar un árbol Bodhi en nuestro corazón. Para cultivar un árbol Bodhi de manera adecuada, primero necesitamos preparar la tierra. Nuestro corazón, el centro de nuestro corazón es el terreno. Pero como con cualquier terreno en el que tratamos de cultivar una planta, primero tenemos que protegerlo. Podemos proteger la tierra de nuestro corazón si observamos los 5 principios o preceptos éticos básicos. Estoy segura que la mayoría de nosotros conoce esos principios básicos para vivir en este mundo sin hacer daño. Primero, no tomar la vida, no tomar lo que no es dado, no mentir, no involucrarnos en conductas sexualmente incorrectas y no ingerir intoxicantes. Hago pausa porque esto se repite en varias religiones y en psicología y en lo que yo les he tratado de explicar, o a lo mejor sí me doy a entender, del mapa, que me gustó mucho, que yo ese mapa primero lo conocí por Lorena Barrera, que a lo mejor muchos la conocen, pero me hizo todo el sentido. Si tú necesitas salir de la oscuridad o de esa tristeza o de esa depresión o de esa ansiedad o de ese cuerpo que no te gusta o de esa mentalidad o de esa relación, aquí está la solución. No tomar la vida, no tomar lo que no es dado, no mentir, no involucrarnos en conductas sexualmente incorrectas y no ingerir intoxicantes. No tomar la vida incluye no solo la de los seres humanos, sino también la de los animales, peces e insectos. No tomar nada que no nos haya dado, inclusive devolver cualquier cosa que hayamos pedido prestada, como libros, DVDs, DVDs dice aquí, pero bueno, libros, lo que sea que te presten y otros objetos. Es bien importante, cuando tú regresas todo eso que te prestaron o cuando pagas esa deuda, energéticamente es súper importante. No sabes todo lo que cambia a tu alrededor. El precepto respecto a la conducta sexual incorrecta significa ser responsable de nuestra propia conducta sexual. No explotar a nadie. No involucrarnos en una relación sexual que pudiera dañar a alguien en cierto momento. El precepto sobre los intoxicantes se deriva de que estos generalmente afectan la mente. Cuando estamos bajo el influjo del alcohol y las drogas, podemos volvernos violentos y ofensivos. Todos los que toman. Tú sí tomas. Obsérvate tu violencia
que tienes, como ese enojo sale más fácilmente y te ofendes por todo. Te lo tomas súper personal. Hacemos a un lado la compasión y los aspectos amorosos de nuestra naturaleza. Después de todo, el budismo se enfoca en la mente, cómo convertirnos en sus amos en lugar de en sus esclavos. Echamos un vistazo al precepto del habla porque nos afecta mucho las palabras de los demás. No son solo las palabras que decimos, sino el tono en lo que lo hacemos. A menudo, cuando hay peleas y desacuerdos, las personas se separan debido a las palabras. Tomar distancia de nosotros mismos y solo escuchar lo que decimos, no para juzgar, sino para oírnos como si fuéramos otra persona. Es una práctica muy hábil. Nuestras palabras son una parte muy importante de nuestra conducta, la cual significa que deben ser verdaderas y deben ser amables y no dividir. Nuestras palabras no deben poner a una persona en contra de la otra. No hay necesidad de involucrarse en pláticas sin sentido ni chismorreos. No hay necesidad de dañar y crear discordia. En verdad, esto yo se los doy a todas mis clientes y a todos mis pacientes, el habla y el escucha atenta. Tenemos este gran don del habla, valorémoslo y asumamos la responsabilidad de extender la armonía y la felicidad hacia todas las personas, especialmente nuestros colegas y familiares. Estos preceptos no son mandamientos, son una forma de adiestramiento que nos ayuda a que de manera natural logremos que nuestra conducta y habla sean acordes a las de un ser iluminado. Hasta ahora hemos puesto una cerca alrededor de nuestro jardín, pero también debemos considerar la tierra. Por lo general, hace muchos años que hemos labrado esa tierra. Está llena de hábitos buenos y malos. Y está llena de opiniones y prejuicios que nunca se han cuestionado. Está completamente absorta en el yo y llena de cosas que son mías. Y la tierra está llena de recuerdos que nunca hemos puesto en orden. Cuando queremos viajar ligeros para poder cargar todo a cuestas, ponemos en orden todas nuestras cosas. Tenemos que decidir qué es esencial y qué no. Tenemos que tomar decisiones claras y lo mismo aplica para todo el desorden y la basura que se amontona en la mente. En los textos tradicionales, la idea de renuncia, de Nyeyun, se asocia de manera cercana con la idea de abandonar la tierra natal. Estos ideales se basan en la visión budista tradicional de que debemos salir de la vida doméstica hacia la vida de lo que no tiene hogar y vagar de ahí en adelante. Si leemos textos tradicionales como Las palabras de mi maestro perfecto de Patrul Rinpoche, sabemos que abandonar el hogar y vagar por el mundo se considera como la condición sine qua non de la vida espiritual. Abandonamos la casa, la familia, los amigos, las posesiones y demás objetos. Y listo. Naturalmente muchas personas, incluso los tibetanos, lo leen y lo ignoran. Lo más que logran hacer es mudarse al monasterio local y conseguir que su familia los mantenga. Pero cuando los extranjeros leen esos libros, se toman muy en serio dichos enfoques y se alarman bastante. Como no tienen la intención de abandonar a sus familias, amigos y papás y país, sienten que han fracasado antes de ni siquiera haber empezado. Pero las cosas o las personas no son el problema, sino nuestro apego hacia ellas. La cuestión no es tanto la renuncia exterior
Abandonar la casa y la familia en lo que necesitamos trabajar es en la renuncia interior. La renuncia genuina surge cuando superamos nuestra fascinación por las cosas mundanas y dejamos de participar en ellas. Cuando superamos lo que alguna vez nos pareció tan importante. Al inicio, cuando me inicié budista, me encontraba en Londres, a principios de la década de 1960. No conocía a ningún otro budista. Leí un texto que decía que teníamos que renunciar al mundo y pensé, está bien. Tenía 18 años. Rápidamente empaqué toda mi ropa. Se la di a mi madre y le dije, regalada. Como no sabía cómo se veían los renunciantes budistas, me mandé a hacer un vestido que tenía un hoyo para la cabeza, 2 hoyos para los brazos y simplemente se sujetaba en la cintura. Se parecía un poco a una túnica griega. Usaba zapatos sin tacón. Me sujetaba el pelo hacia atrás y no me maquillaba. Anduve así por varios meses. Finalmente descubrí que había una sociedad budista en Londres, así que mi madre y yo fuimos de visita. La sociedad budista en Londres estaba llena de señoras maduras de clase media y ninguna de ellas iba vestida con una túnica griega, pero sí usaban tacones y maquillaje. Y como supuse que tenían más experiencia que yo, me di cuenta de que en algún momento había cometido un error. Qué pena que doné toda mi ropa, le dije a mi madre. Pero la sabia de mi madre me entregó la llave de su armario, donde encontré toda mi ropa. Nunca había visitado otro país hasta que viajé por primera vez a la India, en 1964. En esta época no teníamos mochilas, mandamos a hacer bolsas de lona o piel, que cargábamos por las asas, por lo que resultaban muy pesadas. Sabía que hacia donde me dirigía, Dalhousie, estaba en las montañas. Lo que significa que me enfrentaría a un clima frío. También sabía que la India era un lugar cálido, así que traté de empacar para ambos climas. Después de doblar mis 2 camisones gruesos de franela calientita, tomé un par de lindos camisones de algodón que también me llegaban hasta los pies. Antes de irme, alguien me regaló 2 camisones de nylon, muy bonitos, y también me los llevé. En una sola bolsa llevaba 6 camisones. Desorganizado, todo desorganizado, el jardín de nuestra mente contiene plantas muy valiosas, pero en su mayoría está repleto de basura. De modo que tenemos 3 opciones. Podemos vivir en el basurero y dejarlo así, como está. O podemos decir, ajá, basurero, y empezar a sacar los pedazos de basura, uno por uno, observando cada pedazo. Ah, qué interesante. Pero por supuesto esto lleva mucho tiempo. Y de hecho, dado que la cantidad de basura que hemos acumulado es interminable, también nos llevará una cantidad de tiempo interminable tirarla toda, especialmente si sigue llegando más basura. Nuestra tercera opción es reconocer que nuestra basura puede ser como abono, como composta, y usarla para alimentar nuestras plantas valiosas. Ay, me encanta. En nuestro monasterio tenemos muchos desechos de vegetales, hojas de té y otros materiales que debemos tirar. Lo más sensato que podíamos hacer era crear una pila de composta. Al principio, cuando se fundó el monasterio, las chicas simplemente tiraban todo afuera, lo que terminó formando un cúmulo horroroso y apestoso. Así que invitamos a un experto para que nos enseñara a hacer una composta de manera correcta. Los puntos esenciales consisten
en vertirla y ponerle lombrices. Pero no entraré en detalles. Sin embargo, es una buena analogía de cómo lidiar con la basura de nuestra mente. Porque si solo dejamos que aumente y se acumule ahí, acabaremos viviendo en medio de una pila de basura, dentro de la que trataremos de hacernos un rinconcito para sentarnos en casa. Y por supuesto, nuestra sociedad no nos ayuda para nada, sino que prácticamente solo construye más basura. La cuestión es que necesitamos ventilar todos esos desechos en lugar de permitir que se conviertan en un montón de basura sólida y compacta. Si podemos ventilarla mediante la alerta mental pura, entonces la basura se convertirá por sí misma, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, en una composta muy manejable y fértil, que puede utilizarse para hacer crecer nuestro árbol body. La gente cree que si algo es muy difícil y complicado, debe ser bueno, pero con frecuencia las cosas más sencillas son las mejores. Sin embargo, cuando algo es muy sencillo, no lo creemos. Incluso nuestros yogis más avanzados afirman que su práctica es realmente algo muy, muy sencillo. Sí, este mensaje me ha estado llegando también porque a veces queremos más, como seres humanos queremos más, y también en la parte emocional o espiritual, y hay que hacer un trabajo y tiene que ser muy fuerte y muy duro y así. Sí, en ocasiones, pero no siempre. Y poder estar, por ejemplo, meditar, o por ejemplo, a veces que yo les digo sobre la ceremonia de cacao o hacer cacao y así, es algo súper fácil. La verdad es que es muy fácil. Y a veces es tan fácil que las personas se confunden y me escriben como, sí lo estoy haciendo bien, Yaret, es que no sé, es que tú dijiste que se tiene que hacer así, y es como, no, es que, y esto lo estoy sintiendo muy fácil, o sea, no puedo creer que sentarme a tomar cacao, nada más, me vaya a hacer algún cambio, ¿no? Es como, es demasiado placentero y muy fácil. Y es que así son las cosas, son fáciles. Y nuestra intención en el día a día es fácil. Voy a hacer un video de esto, pero se me acaba de acercar una chava y me dice, el propósito de mi año nuevo, de este 2026, es ser más espiritual. Entonces lo voy a poner en mi calendario, que todos los días en la mañana voy a agarrar una carta de tarot o de algo para poder iniciar mi día con la espiritualidad. Es que nada más abre los ojos y ya. Se puede hacer así tan fácil, ¿verdad? Pero nos podemos complicar tanto como seres humanos, porque además nos encanta complicarnos tanto, y además de que nos encanta complicarnos tanto, luego es bien fácil echar la culpa de, es que no tengo tiempo para meditar, Yaret, o es que a mí no me gusta meditar y no sé qué tanto. Es que no, o sea, no tiene que estar peleado uno con lo otro. Es más simple y sencillo de lo que parece. Entonces me encanta esto. Todos los caminos espirituales verdaderos tratan acerca de cómo disolver esta pequeña noción de yo para abrirse a algo mucho más vasto, sin importar cómo lo llamemos. Por ejemplo, San Pablo dijo, no soy yo quien se mueve y habla, sino Cristo, quien se mueve dentro de mí. Amo esto, amo esto. Bueno, aquí le vamos a dejar.